Continuemos ahora con el segundo tema dentro de la teoría general de los contratos bilaterales. Se refiere a la acción resolutoria, que se encuentra establecida en el artículo 1167 del Código Civil. El término resolución se refiere a la posibilidad de disolver con eficacia retroactiva al momento de su perfeccionamiento un contrato válido que debe ser bilateral, por la ocurrencia de un evento posterior al perfeccionamiento de dicho contrato, como lo es el incumplimiento culposo de la obligación por alguna de las partes. La acción resolutoria del contrato tiene un efecto liberatorio, pues extingue el vínculo contractual, y un efecto recuperatorio, pues repone las cosas al estado que tenían como si la obligación no se hubiese contraído jamás. Eso lo encontramos en el artículo 1198 del Código Civil, lo que significa que las prestaciones cumplidas deben ser restituidas. Los requisitos para la acción resolutoria ha sido estructurado por nuestra doctrina de la siguiente manera. En primer lugar, debe tratarse de un contrato bilateral. El artículo 1134 del Código Civil define el contrato bilateral como aquel contrato en que las partes se obligan recíprocamente. Para que se hable de un contrato bilateral, es necesario que las obligaciones que surgen de dicho acuerdo de voluntades sean contrapuestas y que nazcan simultáneamente desde el inicio mismo del contrato. Esto es lo que se conoce como el sinalagma genético. Además, es necesario que la relación contractual sean dependientes la una de la otra. Las obligaciones que surgen de esta relación deben ser interdependientes, no solo al nacimiento, sino durante la ejecución de la obligación, que es el sinalagma funcional. Es importante tener en cuenta que la doctrina ha autorizado el uso de la acción resolutoria cuando estamos en presencia de obligaciones consecuenciales que nacen de un contrato. En estas obligaciones consecuenciales que integran el contrato y nacen coetáneamente con su celebración, como algo querido por las partes. Un ejemplo de ello son las obligaciones consecuenciales de hacer que nacen de la obligación de dar. En el caso de la venta, por ejemplo, cuando el vendedor no cumple con su obligación de entrega de la cosa o de mantenerla hasta tanto se haga dicha entrega, el comprador puede, si la cosa se deteriora o se pierde, pedir la resolución del contrato, con lo cual las partes se colocarían en una situación precontractual y el vendedor tendría que reintegrar íntegramente el precio y el comprador no tendría que recibir la cosa dada en venta. Por aplicación del artículo 1160, los contratos obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se deriven del mismo, según la equidad, el uso o la ley. Es decir, que también, producto de la aplicación de este artículo del 1160 del Código Civil, no solo se trata de las obligaciones propias que nacen del contrato, sino todas aquellas obligaciones que nacen de las consecuencias de esa obligación principal. El segundo requisito para la procedencia de la acción resolutoria es que el incumplimiento debe ser culposo. Recuerden ustedes que por incumplimiento entendemos la falta de correspondencia entre la satisfacción prometida y la satisfacción procurada por el deudor. Cuando estudiamos el pago vimos el principio de identidad, según el cual las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas por las partes. Esto hace que el ejercicio de la acción resolutoria sea posible no solo en el momento de un incumplimiento total y definitivo, sino incluso cuando hay incumplimiento parcial o un simple retardo del cumplimiento. Además, es necesario que ese incumplimiento por parte del deudor sea culposo, es decir, que dicho incumplimiento se deba a un hecho imputable al deudor.
En efecto, si el deudor no ha podido cumplir con su pedimento, no ha podido cumplir con su obligación por una causa que le es ajena a él, no imputable, no procede la acción de resolución del contrato mientras esa imposibilidad de cumplimiento se mantenga, mientras lo que justifica dicho retardo exista. Y si ese incumplimiento o ese tiempo en la duración se prolonga en el tiempo hasta hacer desaparecer todo interés del acreedor en el cumplimiento retardado, o si este obstáculo que impide el cumplimiento es de tal naturaleza que desde un principio podamos hablar con certeza de un incumplimiento definitivo e irreparable debido a la causa extraña no imputable, entonces en ese caso no sería procedente la resolución del contrato, sino tendríamos que acudir a la teoría de riesgos que estudiaremos en el próximo tema. En pocas palabras, si hay una causa extraña no imputable que haga que se cumpla la obligación en el término pactado y esta causa se mantiene en el tiempo por mucho tiempo, valga la redundancia, y el acreedor pierde interés en que se haga el cumplimiento de la obligación, entonces en ese caso no se podrá reclamar la resolución del contrato, sino que tendremos que acudir a la teoría de los riesgos. Nos preguntamos, ¿es necesario constituir en mora al deudor? Nuestro código no exige dentro de uno de sus requisitos de procedencia o de los requisitos de procedencia de la acción por resolución del contrato que el deudor haya sido puesto en mora, pues al final del día la constitución de mora del deudor es para intimar a su cumplimiento y no para demostrar el incumplimiento de éste. Es por ello por lo que parte de la doctrina con la cual estoy de acuerdo sostiene que no es necesaria la constitución en mora del deudor para intentar la acción resolutoria. En tercer lugar, la obligación incumplida que motiva la resolución debe ser de importancia. En otras legislaciones, cuando ocurre el incumplimiento de una obligación, se permite dar un plazo de gracia al deudor para que cumpla con la obligación antes de que el juez acuerde su resolución. Esa solución jurídica no es adoptada por nuestro legislador. Por lo tanto, no se requiere dar un plazo de gracia al deudor para que cumpla con la creencia. El acreedor puede directamente demandar la resolución del contrato. Sin embargo, lo que sí es claro es que se debe tratar de una obligación de relevancia o importancia para el acreedor. No puede tratarse de una obligación insignificante. Es decir, debe ser de tal gravedad, de tal magnitud la obligación incumplida, que debe verse como una verdadera infracción a la lealtad recíproca que debe existir entre las partes en todo contrato bilateral. Compartimos lo señalado por el profesor Milic Orsini en su obra sobre los contratos, quien sostiene que el derecho a la resolución que pertenece a la parte fiel no es puramente potestativo, sino que él mismo está sometido a condiciones objetivas, cuyo control lo ejerce el juez. Es el juez quien debe verificar en su sentencia, con los hechos que son llevados al caso, no solo si hubo un incumplimiento, sino si este incumplimiento además es de una obligación importante. Es decir, que el juez debe evaluar en la sentencia si los hechos invocados por el demandante en el libelo que pretende la resolución del contrato son o no son idóneos para que éste se pronuncie a favor de ella. ¿Cómo se evita que el juez tenga que entrar a dilucidar si la obligación es principal o es una obligación de importancia? Las partes pueden perfectamente establecer dentro del contrato
qué causas anticipadamente se considerarán como incumplimiento importante a las obligaciones que dan lugar a la resolución del contrato. En este caso, el juez no tiene la facultad de meterse a determinar si la obligación es importante o no, ya que esto ha sido previamente establecido por las partes en lo que se conoce como la resolución convencional. Resolución convencional que puede ser pura y simple o resolución calificada. ¿Qué es una resolución pura y simple? Aquella donde las partes de manera genérica en el contrato señalan que el incumplimiento de cualquier cláusula contractual produce la resolución del mismo. En este caso, el más mínimo incumplimiento a cualquier obligación establecida en el contrato da derecho a la resolución del mismo y el juez no puede inmiscuirse en verificar si la obligación es o no es relevante. Por otra parte, entendemos a resolución calificada aquella donde las partes expresan de una manera clara cuál de las distintas obligaciones que componen el contrato puede dar motivo a la resolución y califican la naturaleza y el carácter de ese incumplimiento. En este último caso, el juez sencillamente se abstiene de calificar el incumplimiento y se limita a constatar lo señalado por el demandante en su libelo con las pruebas y declarar dicho incumplimiento y la resolución del contrato. El cuarto requisito es la intervención de un juez. Y aspecto interesante en nuestra legislación, porque por mucho tiempo se estableció la posibilidad de las resoluciones de pleno derecho, donde una de las partes podía reservarse la posibilidad de poner fin al contrato y declarar el contrato como resuelto con la simple incumplimiento de la contraparte. Eso lo hacían y era permitido en nuestra legislación porque era una práctica que existía en virtud de la autonomía de la voluntad de cada una de las partes, donde se pactaban esos mecanismos de resoluciones automáticas. Y eran las partes, sin la intervención del juez, sin resolución judicial, quienes ejecutaban dicha terminación unilateral. Ahora, esta práctica fue abolida en nuestro ordenamiento jurídico a partir de una sentencia del año 2003 de la Sala Constitucional, en la que la Sala estableció claramente que las partes no tenían facultades para abstenerse de la necesidad de la intervención judicial para que el contrato pudiera ser resuelto, porque sostenía la Sala en la referida sentencia que esta práctica permitía que las personas invadieran competencias propias que son del Poder Judicial. En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia 1658 del 16 de junio de 2003, en el caso de Fanny Locena Olavarrieta, estableció que la terminación unilateral de un contrato consistía en una usurpación de funciones del Poder Judicial. Esa sentencia fue ratificada posteriormente en el año 2005 en una sentencia del 4 de marzo del caso Imel, que les voy a dejar anexo a este video, y donde se ratifica que no hay, salvo en el caso de los contratos administrativos, no hay la posibilidad de resoluciones de pleno derecho o automáticas de los contratos. En consecuencia, podemos afirmar que a partir del año 2003 no son permitidos los acuerdos de voluntades en los que exista resolución unilateral de los contratos, siempre siendo necesario la intervención de un juez que verifique que hubo tal incumplimiento que amerite la resolución del contrato. Maduro Luyando establece un quinto requisito, en el sentido de que es necesario que la parte que demande la resolución haya cumplido
u ofrezca cumplir con su obligación. En lo personal, yo estoy en desacuerdo con lo planteado por el profesor Maduro Luyando, pues ese requisito no está establecido en nuestra legislación, pero además carece de sentido y es ilógico que una de las partes tenga que cumplir su obligación para después pedir la resolución del contrato y así pedir que le devuelvan lo que ha cumplido. Con lo que sí estoy de acuerdo, y como bien observa Melis Orsini en su tratado, es que el incumplimiento de la parte demandada no puede ser producto de que el demandante no cumplió con su parte. Es decir, que si el demandante fue quien produjo el incumplimiento del demandado porque él no cumplió con su obligación correspectiva, entonces no sería procedente la resolución. En este caso, la resolución debería ser declarada improcedente, pero no en los términos que dice el profesor Maduro Luyando, sino con ocasión al principio de buena fe que imbuye todo el derecho de contratos conforme al artículo 1160 de nuestro Código Civil venezolano. Entonces, más que un ofrecimiento de cumplimiento, lo importante aquí es que no sea el demandante el causante del incumplimiento del demandado. En otras palabras, si el demandado opuso la defensa de excepción de contrato no incumplido, no puede después el demandante decir, bueno, como tú no me cumpliste, ahora yo pido la resolución del contrato, porque el demandado no cumplió en ejecución de una potestad, de un derecho que le confiere la ley de no cumplir hasta que no le cumplan. Ven ustedes entonces cómo no es porque debe haber un ofrecimiento del cumplimiento, sino lo que debe ocurrir es que el demandante no ha debido ocasionar ese incumplimiento. ¿Cuáles son los efectos de la resolución del contrato? Los efectos fundamentales son dos. El efecto liberatorio, producto de la terminación del contrato bilateral, y el efecto restitutorio, producto de la retroactividad que origina la declaración con lugar de la resolución del contrato. La acción resolutoria está concebida para eliminar los efectos del contrato y colocar a las partes en la misma situación en que se encontraban si ellos no hubiesen celebrado jamás dicho acuerdo de voluntades. Veamos el primer efecto, que es la terminación del contrato bilateral. Resuelto el contrato, este se considera terminado, lo que significa que pronunciada la sentencia resolutoria del contrato y quedando ésta firme, ninguna de las partes queda ya obligada a cumplir las obligaciones que imponía el contrato disuelto. Es por ello por lo que el primer efecto de la resolución del contrato es la terminación del mismo y la liberación de ambas partes. El segundo efecto es el retroactivo restitutorio. Con la resolución, las partes quedan en una situación precontractual, como si dicho contrato jamás se hubiese celebrado. Por ello, deben devolverse las prestaciones recibidas con motivo de las obligaciones que hubiesen ejecutado durante la vigencia del contrato. Ahora, esto merece unos comentarios apartes. En primer lugar, los contratos de tracto sucesivo. El efecto retroactivo que se le atribuye a la resolución del contrato no puede ser aplicado a los contratos de tracto sucesivo en los que se refiere a las prestaciones ya cumplidas, toda vez que, de hecho, las mismas no pueden ser borradas, no pueden desaparecer de la realidad. Por ejemplo, en el caso de los contratos de arrendamiento, cuando el arrendatario deja de pagar el canon de arrendamiento por el uso del inmueble y se demanda la resolución del contrato de arrendamiento, no puede pretender el arrendatario que no va a pagar las pensiones que debe, habida cuenta del efecto retroactivo. No puede sostener que, conforme a la resolución demandada, como se colocan en una situación precontractual, él no tendrá que pagar al arrendador todo el tiempo que usó el inmueble sin pagar canon al respecto. En este tipo de contratos, todos los contratos de tracto sucesivo, las prestaciones ya cumplidas no se eliminan, no se retrotraen, sino que siguen siendo exigibles.
y el contrato se extingue con efectos a partir de la declaratoria de resolución definitivamente firme dictada por un tribunal. En segundo lugar, tenemos la situación con los contratos cuyos objetos son cantidades de dinero. Pues la discusión es si debe devolverse solo la cantidad de dinero establecida en el contrato, se deben pagar intereses o se debe pagar alguna otra cantidad de dinero. La posición o la doctrina en Venezuela, producto de la hiperinflación que estamos viviendo, es que cuando se trata de cantidades de dinero, la obligación no es una obligación nominal, sino una obligación de valor. Y por lo tanto, nos deben, en el caso de la resolución del contrato, debe devolver la misma cantidad de dinero. Es decir, debe devolverse esa cantidad de dinero, pero no la cantidad de dinero nominal, sino la misma cantidad de dinero desde el punto de vista del valor del dinero. Por ello es que en el caso de las obligaciones de cantidades cuyos objetos son cantidades de dinero, se debe devolver esta cantidad de dinero indexada, tomando en consideración los índices de precio del consumidor para el área metropolitana de Caracas. Es decir, que el demandado en resolución tendrá que devolver la cantidad adeudada o la cantidad recibida, ajustada a la inflación. Con respecto a los frutos, también hay discusiones doctrinarias, en el sentido de si la persona que viene utilizando el bien y recibiendo frutos debe devolver el bien y sus frutos o debe quedarse con los frutos. Por ejemplo, imagínense que yo vendo una finca y esa finca generó una determinada cosecha que se vendió y posteriormente se resuelve ese contrato de venta por el incumplimiento por parte del comprador de la obligación del pago del precio de venta. En esta situación es claro que el vendedor demandante tiene derecho a recibir no solo el bien que ha dado en venta, sino que deberá también el vendedor recibir o tendrá derecho a recibir los frutos que ese bien haya generado. En cuarto lugar, surge la duda con respecto a derechos de terceros. Es decir, ¿qué pasa si hay productos de esta resolución del contrato? Si afectan posibles derechos que puedan tener terceras personas con respecto a esos bienes o los bienes objetos del contrato. En este sentido, la doctrina mayoritariamente sostiene que deben respetarse los derechos de terceros sobre bienes objeto del contrato siempre y cuando se trate de actos de mera administración. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo doy en venta un inmueble y el comprador lo arrienda y posteriormente se resuelve el contrato de venta? ¿Cómo queda el derecho del arrendatario? ¿Cómo queda el contrato de arrendamiento? En este caso, la doctrina mayoritaria entonces sostiene que el contrato subsiste y que en caso de resolución de la venta, el vendedor deberá respetar los derechos del arrendatario y mantenerlo en uso del bien dado en arrendamiento. Un aspecto importante a considerar es la situación del tercero adquirente de los bienes objeto del contrato. En este caso, la doctrina distingue si el tercero adquirente actuó de buena fe o de mala fe, en el sentido de que si actuó de mala fe, esta persona tendrá que reintegrar el bien al vendedor que resolvió el contrato. Y si actuó de buena fe, entonces tendrá derecho a que su derecho quede indemne frente a la demanda de resolución del contrato. ¿Qué sucede si el bien se ha transformado? Por ejemplo, si yo vendí una tonelada de caña de azúcar y esa caña de azúcar fue transformada en azúcar, ¿tendrá derecho el vendedor de la caña de azúcar a la resolución del contrato y que le sean entregados los sacos de azúcar equivalentes a esa caña? La respuesta es no. En caso de que se haya transformado el bien y ocurra la resolución del contrato, no podrá pedir que le sea devuelto porque estamos hablando de un bien distinto
que ya no existe en la forma original en que lo entregó. En este caso, solo tendrá la posibilidad de pedir un cumplimiento por equivalente a través del pago de alguna cantidad de dinero que será determinado por el juez a través de una acción personal. En igual circunstancia se encuentra aquella persona en los contratos en los cuales su objeto sea una obligación de hacer y la persona ejecutó su actividad. En este caso, igualmente, la persona que hizo y cumplió su obligación de hacer ya no podrá establecerse en una situación precontractual, porque ya ejecutó la actividad. En este caso, tendrá derecho igualmente a un pago por equivalente. Situación similar se da en el caso de que el bien objeto del contrato desaparezca y se pida la resolución de ese contrato. En este caso, el demandado no podrá devolver una cosa que ya se perdió o se deterioró, sino que tendrá que hacer uso o bien del pago de un equivalente o, como les dije anteriormente, se aplicaría toda la doctrina de la teoría de riesgos. Nuevamente, en relación a los derechos reales, tenemos que tener en cuenta que existe un principio según el cual, resuelto el derecho del otorgante, se resuelve el derecho del adquirente. Ahora, para ello debemos tener en cuenta lo señalado en los artículos 1922 y 1924 del Código Civil relativo a los bienes inmuebles, en el sentido de que, conforme al artículo 1922, es necesario que toda sentencia que resuelva la resolución de una venta cuyo objeto es sujeto de publicidad registral, dicha sentencia debe ser registrada para dejar a salvo derechos de terceros. Y conforme al artículo 1924, se dejan a salvo los derechos de terceras personas que adquieran el bien con anterioridad al registro de la demanda de resolución de contrato de venta. Siempre nuestro legislador protege los derechos de terceros, pero no de cualquier tercero, sino de terceros que actúen de buena fe. Además, esta interpretación está en consonancia con lo establecido en el artículo 1562 del Código Civil, cuando se protege los derechos adquiridos sobre inmuebles por terceras personas antes del registro de la demanda de resolución. En este sentido, siempre quien demanda la resolución de un contrato tiene la posibilidad, y debería hacerlo, de pedir o bien una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar si estamos en presencia de la venta de un bien inmueble, o un embargo preventivo en el caso que estemos en presencia de un bien mueble, de forma tal de impedir afectar derechos de terceros mediante la transmisión de dichos bienes. El tercer efecto es la indemnización por daños y perjuicios. Conforme se desprende el artículo 1167 del Código Civil, además de la resolución de contrato, es decir, además del efecto liberatorio y del efecto retroactivo, aquella persona a la que se le haya incumplido el contrato puede reclamar judicialmente que se le indemnicen los daños y perjuicios que dicho incumplimiento hubiere generado. Es decir, que el tercer efecto de la resolución es que la parte puede pedir al juez que, además que decida o resuelva el contrato, que acceda o acuerde el pago de cantidades de dinero producto de los daños y perjuicios que el incumplimiento originó. Por supuesto que, como hemos visto, estos daños y perjuicios deben ser alegados y deben ser probados por el demandante en el transcurso del íter procesal. Con esto terminamos el tema relativo a la acción la acción resolutoria, quedándonos por ver únicamente la teoría de riesgos.